¿Cómo están, jóvenes señoritas? Bienvenidos, les damos la bienvenida. Somos el Centro de Nivelación y Enseñanza Matías y el día de hoy vamos a estar con esta sesión informativa acerca de la convocatoria para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Seguramente muchos de ustedes ya vieron que ya salió la convocatoria para el examen del PCA, ¿no? Que es la prueba de suficiencia académica, el cual consiste en dar un solo examen. Vamos a ver algunos datos relevantes de la convocatoria, que por ejemplo, las inscripciones son hasta el 26 de mayo. Seguramente muchos se van a postular por primera vez y no saben cómo registrarse, cómo hacer su inscripción, a qué número de cuenta tengo que pagar, ¿no? Me preguntaban, tienen que pagar con el código CPT, que es el código de pago de trámites, el cual se genera en la plataforma de la universidad. Una vez que paguen, después de pagar, tienen que subir sus documentos a plataforma, todo es en formato digital. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos todos los requisitos que ustedes necesitan para poder inscribirse. Son requisitos básicos, pero si ustedes están en sexto de secundaria, ¿no? Ustedes tienen que presentar un certificado de estudios del colegio, en donde indique que se encuentran en sexto de secundaria y que van a postular a la convocatoria para la siguiente gestión. Eso les van a aceptar en vez del título de bachiller. ¿Ya? Entonces, pues, el examen es modalidad virtual. Se va a llevar el día domingo, 18 de junio. Es con cámara abierta y micrófonos, ¿no? Los activan la propia facultad, activan el sistema con cámara y micrófonos. Y recuerden que cada pregunta es 30 segundos por pregunta, son 30 segundos exactos. Así que alguno, ¿no? Que otra vez va a decir, ¿puedo hacer mis ayudas memoria? Un poco difícil, porque hemos visto ya en varios exámenes que los 30 segundos solamente les va a alcanzar para leer la pregunta y las opciones. Entonces, yo les recomiendo que estudien, que se preparen, ¿no? Es la mejor forma de ingresar. Hemos tenido varios aprobados solamente estudiando, ¿no? Así que tienen un mes y medio para poder prepararse, ¿no? Así que ánimo, chicos. ¿Ya? Los que van a ingresar al examen es Historia de Bolivia, ¿no? Es el de este libro, está repitiendo ya, en la gestión igual estuvo presente en ambas convocatorias, ¿no? Es de la coordinadora, ¿no? Del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es un libro bastante completo, ¿no? Luego tenemos en el área de Derecho Constitucional y Régimen, tenemos a la Constitución Política del Estado, que muchos igual ya lo han visto en anteriores convocatorias, y Régimen Universitario, que de igual manera se está repitiendo, ¿no? Introducción a la filosofía, esto sí se cambió, ¿no? Cada convocatoria cambia por lo general este texto. Ahora el que se va a usar es de García Manuel, Lecciones Preliminares de Filosofía. Y también tenemos la teoría del Estado. Este libro de igual manera se está repitiendo. Muchos me preguntan cuál es la diferencia entre pruebas y dispensación, ¿no? Lo que recuerdo. Dispensación o la prueba de suficiencia académica es un solo examen en el cual vas a dar en un determinado tiempo. Van a dar menos tiempo para estudiar porque miren, el examen es en junio. Y también la ventaja es que te dan menos libros, ya te dan menos libros. Preguntas un poco más accesibles, más fáciles, ¿ya? A diferencia del prefacultativo. En el prefacultativo, generalmente nos aumentan los libros, ¿no? El año pasado era de 6 libros. Y el nivel también es un poco más complejo, ¿no? ¿Por qué es más complejo? Porque el examen les dan más tiempo para prepararse, les dan como 2 meses aproximadamente. La convocatoria va a salir en julio, ¿no? En julio, agosto, van a estar inscribiéndose y luego van a dar su examen por diciembre. Entonces tienen bastante tiempo para poder prepararse. Fuera de eso, la facultad también les va a dar clases, por eso es prefacultativo, les va a dar, como las anteriores gestiones hemos visto, era la modalidad de videos grabados en los cuales ustedes van a poder repasar, ¿no? Los temas que van a ingresar al examen. Entonces, de esa manera hace que el examen sea un poco más complejo porque les dan más tiempo para que se puedan preparar, a diferencia de este examen. Como general, el código CPT, ¿no? Voy a dejar de compartir. Bien, sí, vamos a hacer sencillo esto, ¿no? Que tenemos que ingresar al siguiente enlace que está en la convocatoria, ¿no? cia.umsa.bo, ¿no? Barra, guión barra, que sería en este caso preuniversitario, ¿no? Preuniversitario, y nos va a dirigir a la página. Ya estando en la página,
lo que debemos hacer primeramente, aquellos que ya son repitentes, introducir los datos con los que ya han creado su cuenta con anterioridad. Eso ya lo saben, ¿no? Aquellos que tal vez están postulando por segunda ocasión. Para aquellos que todavía no tienen una cuenta, deben crearse una cuenta, ¿no? En esta misma página, ¿ya? Y acá nos dice, ¿no? No tienes una cuenta, entonces nos dice crear cuenta, ¿no? Entonces seleccionamos la opción crear cuenta acá y nos lanza una alerta, ¿no? Nos lanza una alerta donde, bueno, nos indica, ¿no? Que no hay cambios, es decir, tenemos que colocar todos nuestros datos de manera correcta y no hay cambios, ¿no? De forma manual. En todo caso, si nos equivocamos algo, habría que bajar hasta la universidad, bueno, sería más pérdida de tiempo, ¿no? Habría que bajar hasta la universidad a pedir que te hagan un cambio directamente desde el sistema y eso ya te quita mucho tiempo. Entonces, mejor no equivocarse, ¿ya? Está paso por paso, entonces es muy intuitiva la página, entonces no es tan complicado. Lo primero es el apellido, ¿no? Lo segundo, bueno, primer y segundo apellido, los nombres, hay que colocarlo de manera correcta, ¿no? Primer apellido, segundo apellido, los nombres del estudiante, el número de carnet de identidad que les va a pedir, en dónde han sacado su carnet, ¿no? Lugar de la expedición, ya sea La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, de varios departamentos. Y para postulantes extranjeros ya les seleccionan otro, ¿no? Porque ellos tienen otro, creo que tienen un carnet de extranjería, ¿no? Entonces, los postulantes extranjeros no le colocan expedición o le ponen otro, ¿ya? Correo electrónico necesario, ¿no? Para recuperar tu contraseña. En caso de que te olvides tu contraseña, pues recuperas a través de tu correo electrónico. ¿Listo? Y por último, las contraseñas que debemos colocar. Nos pide una contraseña y debemos repetir la misma contraseña. El código CAPTCHA para verificar que no eres un robot, necesario. Hay que introducir acá el código CAPTCHA. Y una vez que se haga todo esto, hay que validar los datos y una vez que esté todo validado, pues registrar, ¿no? Registrar todos los datos. Y con eso, pues ya estarías registrado en esta página, ¿ya? Ya tendrías una cuenta como tal. Yo ya he hecho todo este proceso, así que me voy a saltar a la parte de ingresar al sistema directamente, ¿ya? Entonces, vamos a ingresar acá, ya un número de carnet nos pide necesariamente, ¿no? Y nuestro número de carnet. Arriba en usuario, el número de carnet. Y abajo ya la contraseña que hemos creado, ¿no? Hace un momento decíamos, cuando creamos la cuenta, pues ya tenemos nuestra contraseña y entramos, ¿no? Aquí vamos a colocar el código nuevamente, el código CAPTCHA. Ya, y ahora sí ingresamos, ¿ya? Entonces, una vez que ingresemos, este es el sistema, ¿ya? Donde hay que ir es a la pestaña que dice rol. Una vez que seleccionemos esta pestaña, nos va a salir estudiante preuniversitario porque somos estudiantes preuniversitarios, ¿ya? Eh, tenemos que ingresar acá, nos va a salir otra pestaña que es preuniversitario, ¿no? Tenemos que primero ir a datos personales, ya es lo primero. Tenemos que ir a datos personales, la foto lo pueden subir después, ya les piden una foto, 3x3, si no me equivoco, esta foto tiene que ser 3x3, fondo, en la convocatoria no sé si les indica, pero hay carreras que piden el fondo plomo, claro, o hay carreras que piden el azul o celeste, celeste claro, esto que le piden, ¿no? En este caso para derecho, si no me equivoco, es celeste, claro, ¿ya? Entonces eso lo pueden dejar para después, ¿ya? Lo más importante ya es llenar los siguientes datos, ¿no? Los datos personales, ¿no? Es indispensable llenar estos datos, los datos personales.
Hay que llenar los datos de vivienda, ¿ya? Dónde vivimos, etcétera. Lo siguiente es ingresar los datos laborales, si es que tenemos. Si no tenemos datos laborales, pues no responde, ¿no? No responden. Listo. Otros datos del estudiante igual que nos pide. Igual, si quieres respondes, si no, pues no respondes, ¿ya? Eh, eh, datos de los padres, ¿no? Ocupación, etcétera. Entonces, esto te piden en caso de que seas menor de edad. En caso de tener mayor de 18 años, ya no respondes. Eso ya a tu criterio. Los datos de colegio sí son importantes, ¿ya? Datos de colegio de donde hemos egresado como bachilleres, ¿ya? Como del colegio que hemos egresado bachilleres, o el colegio en el cual nosotros continuamos estudiando y estamos en sexto de secundaria, ¿no? Porque ahí seguramente va a haber varios postulantes que están en sexto de secundaria todavía. Entonces, aquí pueden poner el colegio que ustedes quieran. Si el nombre de su colegio no está, le ponen otro, ¿no? Acá está la opción otro, ¿ya? Departamento, la localidad donde queda, ¿no? Bueno, en este caso, el Alto, yo le he puesto acá, ¿no? Porque queda en el Alto. Administración del colegio, ustedes saben, ¿no? Fiscal, particular o de convenio, ¿no? Mixto. Turno de colegio, mañana, tarde, noche, acá. Área de colegio urbana, rural, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Tipo de bachiller, por lo general es humanidades. Hay algunos que tienen humanístico técnico y hay varias opciones. Hay incluso bachilleres que son del SEMA, ¿no? Entonces le colocamos SEMA, si somos del SEMA. ¿Ya? Eh, para aquellos que son bachilleres a partir del 2010 en adelante, del 2010 en adelante, bachilleres del 2010 hasta ahora, hasta el 2023, tienen su número de diploma y hay que colocar el número de diploma de bachiller. Eh, aquellos que han salido 2009, 2008, 2007, bueno, cero, le colocan cero y listo, porque no tiene, antes no había, ¿no? Número de diploma, entonces cero, ¿no? Los que sí tienen son desde el 2010 en adelante, ya tienen su número de diploma, así que hay que colocarlo. Está en la parte superior del diploma de bachiller, así que no hay por dónde perder. Ahora, si no he salido todavía de sexto de secundaria, igual le pongo cero, ¿ya? Si no he salido, le pongo cero. Muy bien. Eh, pasamos a lo que es la institución que emite el título de bachiller. Para conocimiento de todos, sabemos que el que se encarga de emitir el título de bachiller no es el ministerio. Bueno, hay algunas ocasiones que sí el ministerio te da, pero desde el 2010, como les decía chicos, desde el 2010 lo emite el Servicio Departamental de Educación, SEDUCA, ¿ya? SEDUCA. Antes lo emitía las universidades, ¿no? Universidad Mayor de San Andrés, San Simón, San Francisco Javier, e incluso hasta la Universidad Católica, ¿no? Emitían los diplomas de bachiller. Ahora todo se ha centralizado y bueno, el que emite el título es el Servicio Departamental de Educación del 2010 en adelante, ¿no? En adelante se educa, ¿ya? Servicio Departamental de Educación. Listo, entonces le colocamos lo que es, ¿ya? Si me ha dado la UMSA, pues le coloco la UMSA, ¿no? Universidad Mayor de San Andrés. Listo, en eso no hay error. ¿Cuándo he salido? Bueno, entonces acá le ponemos, normalmente siempre es en diciembre, ustedes saben, siempre es en diciembre. Entonces, si todavía no he salido, le pongo 1 de diciembre, ¿ya? Si todavía no he salido. ¿Qué año vas a salir? Bueno, algunos le van a colocar seguramente 2023 porque recién van a salir este año y algunos ya le colocarán el año en el que han salido del colegio, ¿ya? Año de egreso, igual, el año en el que estás, en el que has terminado tu bachillerato, ¿no? Y listo, con eso ya guardas tus datos, ¿no? Guardas tus datos. Una vez que guardes tus datos, te va a salir este mensaje, va a decir con éxito, ¿no? No hay ningún problema, todo lo has guardado. Y la foto lo puedes dejar para después si así lo deseas, ¿ya? Muy bien. Ahora, una vez de llenar los datos, una vez que ya hemos llenado los datos, chicos, vamos a ir a lo que sería CPU y PSA disponibles acá, ¿no? Pues no sé si se puede ver, dice
curso preuniversitario o prueba de suficiencia académica disponibles. Eso significa ya curso preuniversitario, CPU significa curso preuniversitario y PCA, prueba de suficiencia académica disponibles. Entonces, ahí me voy, ¿no? Y nos lanza una alerta, ¿no? Nos dice, si usted ha generado su código CPT antes de pagar el monto, debe revisar el detalle, la carrera, el curso, el monto, todo, ¿no? Todo hay que revisarlo para que no haya errores. Ya les está lanzando la advertencia. Porque después no hay devoluciones. Ojo, una vez que pagas, ya listo, ya pagaste, ¿no? Entonces esto, ok, sabemos esas indicaciones, ¿ya? Acá, como pueden ver, hay varios cursos o pruebas de suficiencia académica. Está biología, ciencias químicas, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es derecho y ciencias jurídicas. Ahora, hay otro apartado en el punto número 7 que dice ciencia política y gestión pública. Entonces, para aquellos que quieran postular a ciencia política, la opción número 7, ¿no? Acá nos dice pagar número 7. Para aquellos que la mayoría, bueno, en este caso siempre opta por derecho y ciencias jurídicas, claramente dice, ¿no? Ciencias jurídicas, es el 8, el número 8. Entonces le podemos pagar número 8. Actualmente, acá nos dice, ¿no? Fecha de inicio de pago está disponible desde el 5 de mayo. Y bueno, acá hay una contraindicación, ¿no? Dice fecha de fin de pago. Acá dice 10 de junio, finalización de pago, hasta donde podemos pagar, ¿no? Sin embargo, la convocatoria, ustedes saben, dice 26 de mayo, ¿no? Entonces, aquí puede haber un error, ya, no sé si el error sea del sistema, porque el sistema también a veces suele tener errores, porque la convocatoria dice 26 de mayo, ¿no? El último día de pago. Sin embargo, acá en el sistema nos dice 10 de junio, ¿no? Entonces ahí hay un error. Ya hemos visto el primer error. Nada es perfecto. Siempre hay cosas así, ¿no? Que suceden. Bien, chicos, entonces le ponemos pagar, ¿no? Le podemos pagar al número 8, que sería así, y nos aparecen dos métodos de pago. Si tú sabes cómo usar métodos de pago electrónico, ya sea por QR, tarjetas de débito o transferencia de billetera móvil, Sol y BCP, Tigo Money, puedes utilizar otros métodos de pago. Ojo, si es que sabes hacerlo. Si no sabes hacerlo, no te arriesgues, ¿ya? Es mejor genera tu CPT. Acá claramente dice CPT. El CPT solamente es el código de pago de trámites del Estado, así se llama. Código de pago de trámites del Estado. Este código solamente se puede pagar a través del Banco Unión, ¿ya? Ya sea por la aplicación del Banco Unión o directamente en el banco. Mejor si vas directamente al banco y te dan su comprobante, ¿no? El voucher que te dan una vez pagando. Mejor si lo tienes así, ¿ya? Esa es mi recomendación, ¿ya? Si sabes los otros métodos, igual, o sea, es viable, ¿listo? Pero para aquellos que no sepan, les aconsejo el CPT nomás, ¿ya? Entonces vamos a generar el CPT, como la mayoría lo hace, y nos va a salir lo siguiente, ¿ya? Podemos ver acá esto, ¿no? Es un pequeño PDF donde están todos nuestros datos. Está la facultad a la que queremos postular, Derecho y Ciencia Política, carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas. Ojo, esa es la carrera que nosotros hemos seleccionado, ¿no? Prueba de suficiencia académica virtual, PSA, prueba de suficiencia académica, claro. Este es el CPT, ¿no? Acá nos dice Código de Pago de Trámites del Estado. Entonces, este es nuestro código y con este código debemos ir al banco, como te digo, solamente Banco Unión, y le dices al cajero que quieres pagar con este código, ¿no? Para la universidad. Y ahí te va a aceptar el pago. Aquí está el monto a cancelar. 670 bolivianos es el monto a cancelar. Esto se va a vencer el día de mañana hasta las 11 tengo para pagar, ¿no? Normalmente 24 horas dura el código. ¿Qué pasa si no he pagado después de esas 24 horas? Bueno, puedo volver a generar otro código, ¿no? Es decir, si no has podido pagar con el código, si ya se te ha vencido las 24 horas, puedes volver a generar el código, ¿ya? ¿Listo? Entonces con eso ya estaría todo, con eso ya pagarías. Y una vez después de pagar, viene lo siguiente, ¿no? Que lo vamos a hacer en la siguiente sesión, chicos. Les voy a
pasar el tutorial o un video explicativo, ya que es para subir los documentos. Entonces, hasta aquí con esto, con el código CPT, tú vas al banco y pagas, ¿no? Pagas. ¿Ya? Bien, entonces con eso estaríamos terminando esta parte. ¿Ya? La subida de documentos es acá, en mis postulaciones, ¿no? Una vez que tú ya hayas pagado, eso es después de pagar, ¿no? Después de pagar, tú vas a la pestaña que dice mis postulaciones y en esta parte no aparece nada porque no he pagado todavía. Mañana recién voy a ir a pagar. Entonces, una vez que termine de pagar mañana, me va a aparecer acá una pestaña, va a decir postulación a la Facultad de Derecho y acciones, ¿no? La acción es, bueno, me quiero registrar con mis documentos, quiero subir mis documentos y aquí en acciones me va a aparecer, un botón que diga subir documentos, ¿no? Y bueno, voy a empezar a subir todos mis documentos de forma escaneada y listo, con eso ya finalizaríamos, ¿no? Pero eso en la siguiente sesión les voy a explicar más a detalle, ¿listo? Vamos a dar la bienvenida al doctor. Buenas noches, doctor. Se encuentra en sala. Adelante. Puede iniciar. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Pedirle, por favor, su confirmación. ¿Se me escucha correctamente? Sí, lo escuchamos muy bien. Ya. Está bien, gracias. Postulantes, jóvenes, señoritas, buenas noches. Ofrecerles una disculpa por la demora. He tenido un inconveniente con el internet. A ver, lo siguiente, empezaremos por favor con los textos, ¿les parece? Bien, ustedes me imagino tienen en mano, ustedes pueden observar ya en pantalla la convocatoria, así como los textos requeridos. Los textos han sido ya plenamente confirmados en el sentido de que sucede de que en el anterior convocatoria hubo una pequeña variante. Lo menciono porque la variante consistía en un texto que debía además ser leído por ustedes, ¿sí? En caso hubiesen dado ese examen, me refiero. El texto de introducción al derecho de Ángela Torre. Y lo reitero porque era un texto bastante amplio, ¿sí? Bastante amplio y que requería de cierta base de conocimiento jurídico. Sin embargo, ustedes podrán observar la convocatoria y los textos basados principalmente en la Constitución Política, en el régimen universitario, en las lecciones preliminares de Filosofía y Bolivia y su Historia. Hasta ahí me parece que apropiado el tema de los textos, sin embargo, vamos a tener un poquito de cuidado con relación a Estado, Gobierno y Sociedad de Norberto Bobbio. Seguramente ustedes ya con el paso de los días, o en muchos casos ya deben contar con los textos requeridos. Este texto, el último, Estado, Gobierno y Sociedad, requiere de un poquito más de base, ¿sí? No solamente jurídica, sino también filosófica. Y si me permiten un consejo, pues es oportuno que en primera instancia puedan ustedes leer lo que es la Constitución, lecciones preliminares de filosofía, para poder ingresar recién a este texto, ¿sí? Sean pedagógicos en ese sentido. Bien, con esa breve introducción entonces, me voy a permitir ingresar al primer texto, ¿sí? Yo usualmente soy docente de la materia de la Constitución Política, bueno, Derecho Constitucional de Pablo Vermisaki, que en esta ocasión no te han pedido leer. Régimen universitario también e introducción al derecho. En cuanto a la Constitución Política, que es un texto de estudio en esta ocasión, vamos a, en la medida de nuestras posibilidades, en nuestro conversatorio, vamos a darles algunas sugerencias, si se quiere, ¿sí? Para poder comprender este texto. La Constitución Política es una norma jurídica elemental, ¿sí? La más importante de todas en el Estado plurinacional. La Constitución tiene que entenderse o leerse desde dos parámetros, desde un punto de vista dogmático y desde un punto de vista práctico u orgánico. Desde el punto de vista dogmático, la Constitución nos ofrece una serie de explicaciones, ¿sí? Una serie de conceptos que nosotros debemos comprender
antes de poder desarrollar el segundo aspecto, es decir, el tema orgánico. Cuando yo hablo de dogma, ¿qué entendemos por ello? Si revisamos un poquito el diccionario, nos vamos a encontrar con que dogma no es otra cosa que una explicación concreta desde un cierto punto de vista, ¿no es cierto?, acerca de un tema. En este caso, la Constitución, en el punto de vista dogmático, nos va a ofrecer una serie de conceptos, ¿sí?, de lo que se debe entender, por ejemplo, como una nación o pueblo indígena, originario, campesino. ¿Qué será la nación? ¿Sí? ¿Tendremos varias naciones? Evidentemente sí. Tenemos 36, pero ¿qué es lo que se entiende por nación, por ejemplo? Entonces, esa serie de aspectos se entienden como dogmáticos. Sin embargo, la parte orgánica propiamente dicha es un conjunto de instituciones por las cuales se conforma el Estado plurinacional. Partamos previamente por lo que son los 4 órganos de gobierno, ¿no es cierto? Los 4 órganos del Estado, quiero decir, perdón. Estos 4 órganos obviamente tienen una serie de subdivisiones, ¿sí? No se trata solamente de especificar cuáles serán los órganos del Estado, que obviamente no va a ser pregunta de examen. Tenemos que comprender la esencia y funcionamiento de cada una de ellas. Se me ha dejado comprender entonces, la Constitución nos ofrece esas 2 alternativas para que podamos comprender. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen la Constitución en mano y desearía que hagan una pequeña práctica en el siguiente sentido. Ustedes tienen en mano Google. Yo les sugiero, puedan, por ejemplo, buscar el Código Civil, solamente como ejemplo, ¿sí? El Código Civil. Pero ¿para qué se los estoy solicitando? Para que hagan una pequeña comparación en los términos que emplea la Constitución con el Código Civil. La Constitución política se ha elaborado para el buen entendimiento de no solo el estudiante de Derecho o del abogado, sino para el buen entendimiento del ciudadano común, ¿sí? Es decir, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de poder comprender, ¿de acuerdo?, no solamente el significado de cada órgano del Estado, de cada institución que pueda componer cada órgano del Estado, sino más bien para poder comprender el funcionamiento de este. ¿Me dejo entender? Es decir, ustedes debieron ver al pasar por la calle, por ejemplo, y nos ofrecen a la venta la Constitución, ¿no es cierto? Y muchas veces pensamos que no la vamos a poder comprender. Todo lo contrario. Si ustedes hacen una analogía, les reitero, entre la Constitución política y el Código Civil, nos vamos a encontrar con una seria diferencia. La Constitución es de, entre comillas, fácil entendimiento por la terminología que use. Sin embargo, el Código Civil, basta con aperturar uno de sus libros, la tecnicidad es mucho más amplia, ¿sí? Es decir, los términos jurídicos que se emplea, pues son bien definidos. Ahí un ciudadano común como que no le va a poder entender mucho, ¿sí? Y se requiere, obviamente, aprobar de ciertas materias en primer y segundo año de la facultad para poder comprender con plenitud el Código Civil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si deseo redondear la idea esta de la Constitución política, no estamos en una clase, reitero, simplemente es un conversatorio. Si vale la sugerencia, yo les pediría concentrarse fundamentalmente en la primera parte, ¿sí? Sobre la estructura del Estado. Ahí ustedes se van a encontrar con una serie de conceptos que les va a permitir luego a ustedes poder desglosar especialmente el resto de la Constitución. La última parte, especialmente desde el artículo 90 aproximadamente, sí, es algo complejo, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con las acciones constitucionales, ¿sí? Cuando ustedes vayan desarrollando o leyendo la Constitución política, de a poquito, ¿sí? La Constitución te ofrece una serie de conceptos y te explica qué es una garantía, qué es un derecho, por ejemplo, cuáles son los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Pero sucede que ya a partir del artículo 125 te vas a encontrar con un título denominado Acciones de Defensa. Estas acciones son práctica en sí mismas, ¿sí?
Es como que a medida que tú vayas leyendo te vas a encontrar como que imaginariamente estuvieras en una sala de audiencia. Y en esa sala de audiencia vas a tener que desarrollar, ¿sí? ¿Cuál será el procedimiento, por ejemplo, para poder presentar una acción de amparo, etcétera, etcétera? ¿Sí? No quiero incurrir yo en mayor detalle para no confundirlos o mucho menos asustarlos, ¿de acuerdo? Sin embargo, y ojalá acá haya algún que otro estudiante que haya podido pasar con nosotros las clases, siempre se sugiere esto, ¿sí? Poner atención primero en las partes pertinentes, las preliminares de la Constitución, porque créanme, las acciones luego de defensa ya van a ser de sencillo entendimiento. Es decir, no hay mucho inconveniente en entender a plenitud la Constitución política, ¿sí? Evidentemente existen ciertos aspectos que son, por el tema del examen, más importantes que otros. Obviamente todos los acápites de la Constitución son importantes, ¿sí? Todos lo son. Por norma general se entiende que cada artículo es equitativo a otro. Es decir, no existe ningún artículo que pueda ser o tener mayor importancia que otro, ¿sí? Pero reitero, para fines del examen, obviamente sí existen algunos acápites que requieren un poquito más de explicación y entendimiento. Porque sencillamente, si entendemos ciertos aspectos de la Constitución, nos van a ayudar a poder entender de mejor manera los demás aspectos. ¿De acuerdo? Eso con relación entonces a la Constitución. Con relación al régimen universitario, ¿sí? Que, bueno, también es otra materia que desarrollamos. Si ustedes se tomaron ya la molestia, y para aquellos que no lo hicieron, a modo de información, el régimen consiste en una serie de estatutos y reglamentos que contiene no solamente la UMSA, ¿sí? Sino todo el sistema universitario como tal. Entiéndase al sistema universitario como el conjunto de universidades públicas que compone todas las universidades del país, ¿sí? Pero no solamente ellas, sino también se anexan la Universidad Católica, por ejemplo, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Escuela Superior de Docentes, la Universidad Policial, entre otras. A ver, si buscamos un poquito el término de régimen, se entiende como una serie de normas que en este caso el estudiante, el universitario, debe cumplir prioritariamente. ¿A qué me refiero con este término de prioritariamente? Es inexcusable su cumplimiento. Basta con que el universitario incumpla un solo aspecto del régimen y puede ser pasible a un proceso, ¿sí? Un proceso disciplinario, pero también sancionatorio, ¿sí? Simplemente a modo de información, esta no es una clase, ¿sí? Simplemente a modo de información. La máxima sanción en caso de que un universitario, docente o cualquier funcionario administrativo pueda incurrir en cualquiera de las faltas consignadas en los estatutos y reglamentos planteadas en este régimen, va a recaer en un denominado veto, el veto universitario, ¿sí? Que no es otra cosa que, pues, eso precisamente, que el estudiante, el docente o el personal administrativo ya no puede formar parte del sistema de la universidad. Vale decir que si cualquiera de estos tres miembros de la comunidad universitaria habrían incurrido en una de esas faltas, por darles simplemente un ejemplo, en la UMSA, y ustedes pretenderían, por ejemplo, reinscribirse en la Universidad San Simón de Cochabamba, no lo van a poder hacer, porque esta sanción se aplica para todo el sistema, reitero. ¿A dónde quiero llegar con este pequeño ejemplo? A que ustedes comprendan que el régimen universitario no solamente son el conjunto de derechos que ustedes puedan tener, sino y sobre todo el conjunto de obligaciones a las cuales ustedes tienen que someterse desde el momento mismo de su admisión. Una vez que ustedes aprueben el examen, van a tener que cumplir con una serie de requisitos
administrativos sobre todo. Estos requisitos obviamente son de mero trámite, ¿sí? La presentación de documentos y demás cuestiones. Pero en el fondo, jóvenes y señoritas, hay una esencia en la solicitud y cumplimiento de este trámite. ¿Cuál será esta esencia? El respeto y compromiso a cumplir con todas las determinaciones autonomistas que ha logrado el sistema de la universidad. Si ustedes van a cumplir con esta expectativa, es decir, con el tema de la autonomía, con el cumplimiento de los estatutos y el reglamento, no van a tener mayor inconveniente. Y si se me permite la analogía, la comparación, la información, como queramos denominarlo, este texto de régimen universitario se ha comenzado a solicitar su estudio a partir de esa noticia de la que seguramente ustedes se deben acordar. Hace aproximadamente 1 año, 8 meses, 2 años ya debe ser seguramente, los famosos dinosaurios de la universidad, ¿no es cierto? Aquellos que se eternizaban en la U y que habrían logrado misteriosamente cargos jerárquicos como altos dirigentes en la CEUP, en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, ostentando jugosos sueldos y demás, que han sido descubiertos, ¿no es cierto? Y lamentablemente uno de ellos pues pertenecía a nuestra facultad. Para evitar ese inconveniente con los futuros miembros de la universidad, es decir, con ustedes, se está solicitando la lectura de estos textos, ¿sí? Es decir, y digo textos en plural, porque para conocimiento de ustedes, el estatuto pues se compone por el estatuto de la Universidad Boliviana, el estatuto de la UNSA. Hago una pequeña lectura, el reglamento electoral, por ejemplo, estudiantil, el reglamento de la biblioteca, incluso de la Facultad de Derecho, ¿sí? Entre otros. Y reitero, si cabe un poquito el tema a modo de información o comentario o sugerencia, ¿sí? Para todos ustedes, pues en el desarrollo de las clases nos percatamos de algo, ¿sí? El Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, ha sido aprobado el 31 de octubre de 1988. Tengan un poquito de cuidado con este reglamento, jóvenes y señoritas, porque si ustedes pusieron atención en el año 1988, sucede de que varios acápites de este reglamento ya son pues anacrónicos. ¿Qué significa eso de anacrónico? Que ya no estarían más en vigencia. Recordarán que la actual constitución política pues ha sido aprobada mediante referéndum en el año 2009. Y si hacemos cuentas, pues obviamente este reglamento pues prácticamente en varios de sus acápites ya no estaría relacionado tanto así con la constitución, ¿sí? Por eso tengan un poquito de delicadeza, ¿sí? Al escoger el material que van a empezar a leer. Sean un poquito distintivos, ¿sí? Sean un poquito, si se quiere, entre comillas, discriminadores con alguna información, con especial énfasis en este estatuto de la OMS, ¿sí? Porque si me van a leer de corrido y todo, pues obviamente existen algunos acápites que ya no están más en vigencia, ¿de acuerdo? Simplemente eso a modo de información y para que a ustedes les sirva, ¿no es cierto?, como postulantes que son, para poder discriminar algunos aspectos que son o no importantes, ¿de acuerdo? Bien, creo que basta con esa información en relación a régimen. Bolivia y su historia, pues el licenciado, ¿no es cierto?, es el experto en la materia, quien me antecedió. Así que, bueno, simplemente a modo de información, si cabe mencionar, la Constitución Política del Estado, no se olviden que viene o proviene de una asamblea constituyente, ¿sí? Una asamblea constituyente, pues, que tuvo origen en el año 2007 y luego de un amplio análisis, debate y aprobación con el referéndum del 2009, pues ya tenemos esta actual y más importante norma jurídica. Sin embargo, es menester señalar de que la Constitución pues tiene varios acápites de historia, ¿sí? Y como ustedes observarán en la convocatoria, pues claramente dice Bolivia y su historia. Concéntrense en ello fundamentalmente. Tenemos que entender el desarrollo jurídico,
¿sí? Desarrollo jurídico y político que ha sufrido el país a lo largo de todo este tiempo. No se olviden, y en clase siempre mencionamos esto, de que Cabanelas, de que Osorio, de que el profesor del Misaki, ¿sí? Son algunos de los autores que ustedes van a tener la oportunidad de leer en este libro de Estado, Gobierno y Sociedad, refieren algo y bueno, coinciden entre ellos en el siguiente sentido, de que el derecho, muchos dicen, no es una ciencia, ¿sí? En ese libro ustedes van a ver algo bien importante, interesante, en el sentido de que algunos afirmarían de que no es una ciencia, pero a partir de un fenómeno jurídico y social, a partir de los años 40 especialmente, después de la Segunda Guerra Mundial, como el planeta se encuentra en una crisis en todos los sentidos, económico, político, social y hasta religioso incluso, sucede que existe la necesidad de un nuevo orden, ¿sí? De un nuevo orden jurídico sobre todo. Por eso, en esa oportunidad, el derecho se encontraba en una necesidad de poder replantear sus bases. Es por eso de que a partir de ese año, en Europa especialmente, insignes juristas, alguno por darte simplemente una referencia, Carnelutti, ¿sí? Se ha dedicado a un profundo estudio de remover las bases esenciales del derecho. Es decir, poder entender hacia dónde iba el derecho. En ese sentido, entonces, se ha reconducido el objetivo mismo, ¿sí? Del derecho, hasta que estos autores, los que te había mencionado anteriormente, Cabanelas, Osorio y el propio Misaki, ¿sí? Recientemente, explican de que el derecho norma cada fenómeno social. No me van a dejar mentir, jóvenes, ustedes dominan algo más que yo la materia de historia por el tema del colegio. En nuestro país han existido varios fenómenos sociales, ¿sí? En cada fenómeno social, y sin ir más lejos, ¿sí? La década del 50, por ejemplo, ha tenido que regir un ordenamiento jurídico diferente, es decir, una constitución diferente para cada sentido social. Si avanzamos un poco en los años, en la década del 70, con aquellos gobiernos militares, también denominados de facto, ¿no es cierto?, aquellos regímenes que dejaban de lado la Constitución e impusieron ciertas determinaciones que estaban por completo alejadas, ¿no es cierto?, de la Constitución política. Y en la década del 80 lo propio, hasta finalmente llegar hasta el año 2009 con la aprobación de la presente Constitución. ¿Se dan cuenta ustedes? Sin haber ingresado necesariamente en la materia de historia, nos hemos dado cuenta de que la historia de Bolivia es elemental. Esta materia no ha cambiado a lo largo de todas las convocatorias, ¿sí? Por eso es necesario que el estudiante o el postulante entienda que cada fenómeno social ha dado lugar a la evolución del derecho. Y la evolución del derecho ha dado lugar a un correcto control de esa evolución o de ese fenómeno social. ¿Me entienden? Es algo correlativo, ¿no es cierto? Es decir, no puede existir de ninguna manera un fenómeno social sin que esté regulado jurídicamente. Al igual que no puede existir una regulación jurídica si no va a controlar un fenómeno social. Entonces, esta materia indudablemente es de fundamental importancia. Pasemos a la siguiente materia, lecciones preliminares de filosofía. En esta ocasión te están pidiendo leer ya a un autor diferente, ¿sí?, a los solicitados en anteriores exámenes. Manuel García Morente. Yo he tenido la oportunidad de leer un poquito de este autor, sí, y recuerdo perfectamente que él tiene algunas bases no necesariamente filosóficas, jóvenes. Él es teólogo, ¿sí? Es filósofo, por supuesto que sí. También ha sido sacerdote, pero la principal tarea que él ha cumplido durante su vida, pues ha sido destinada precisamente al ámbito religioso. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque el ámbito de su estudio, es decir, la filosofía que él nos va a plantear, va a estar enfocada fundamentalmente en la ética.
Y ustedes tienen que saber interpretar los textos que les están solicitando leer. ¿Por qué les están pidiendo leer lecciones preliminares de filosofía, pero enfocados a ética? Entiéndase que lamentablemente el profesional abogado hoy en día, y esto no es secreto para nadie, ¿sí? Lamentablemente pues tiene que tropezar por una serie de dificultades que debido, bueno, a otros colegas y hasta incluso uno mismo, ¿no es cierto?, haciendo una mea culpa, habremos cometido en alguna oportunidad algún error, ¿no es cierto?, pero no puede ser admisible que autoridades, y no quiero especificar para que no se malinterpreten mis palabras, pero existen algunas autoridades, ¿no es cierto?, en todo sentido, jurídicas me refiero, ¿sí?, no necesariamente políticas. Jurídicas, pues que nos hacen quedar un poquito mal, ¿verdad? Entonces, para fomentar, para incentivar y sobre todo canalizar el objeto de estudio del estudiante, te están pidiendo leer este libro, ¿sí? Tienes que ser bastante práctico. Este texto no es de difícil lectura, ¿sí? Todo lo contrario, es muy asequible, créanme. Sobre todo si tú sabes corresponder el sentido que García Morente quiere dar a su texto, es decir, el sentido ético y moral, pues vas a poder comprender la esencia del derecho. Si te sirve como información, y esto en clases lo vamos a desarrollar obviamente, ¿no?, de una manera más amplia, con el profesor a cargo, ¿no es cierto?, no conmigo, pero si le sirve la información, hace 2 convocatorias, si mal no recuerdo, se ha pedido leer el libro de Ética a Nicómaco, ¿sí?, de Aristóteles. Entonces, Ética a Nicómaco profundizaba mucho el tema de la ética también, pero él obviamente pues era, bueno, un filósofo en toda la esencia, ¿no es cierto? No era el teólogo religioso, a diferencia de García Morente. Aristóteles, bueno, con la complejidad que a él lo caracterizaba, esas metáforas que él empleaba, llegaba a la siguiente conclusión, ¿sí?, cuando se trataba de hablar de ética. Y decía, yo prefiero, cuando sus discípulos le preguntaban, ¿no?, Aristóteles, ¿tú qué preferirías ser? ¿Prefieres ser juez o preferirías ser abogado? Decían, ¿no? Entonces, Aristóteles respondía de la siguiente forma. Yo no quisiera ser jurista, se decía antes, ¿sí?, no abogado. Yo no quisiera ser jurista, porque el jurista es apasionado. El jurista siempre tiene que tomar partido, siempre debe elegir entre su cliente o la contraparte. Es decir, ¿se percatan ustedes de lo que dice Aristóteles? Siempre tiene que elegir, ¿no es cierto?, el jurista. Y nos encontramos hoy en día, por ejemplo, con abogados que se apasionan tanto que olvidan el verdadero sentido de la justicia, por ejemplo, porque a sabiendas de que su cliente muestra serias señas de culpabilidad, pues a pesar de ello, pues obviamente su trabajo, ¿no es cierto?, y se respeta. Pero hay situaciones demasiado extremas y evidentes, especialmente aquellas que podemos observar en los medios televisivos, pues que con extrañeza vemos y se defiende lo indefendible, ¿no es cierto? Ahora, con esto, obviamente, cuidado que haya por ahí al joven o señorita y me diga, pero usted está violentando el principio de inocencia, el principio del indubio pro reo se llama así, es decir, en la duda a favor del reo. No, yo no estoy diciendo eso. Lo único que estoy indicando es de que existen algunas ocasiones en las que la culpabilidad es tan evidente, pero que el abogado insiste cuando todos sabemos que no es así y finalmente la sentencia nos da la razón, ¿no es cierto? Y por eso Aristóteles decía, yo no quiero ser jurista, yo prefiero ser juez, porque el juez, ahora, obviamente el concepto de juez hoy en día ya está bastante deteriorado, ¿no? Pero, ¿qué debería ser el juez? El juez debería actuar de forma imparcial. Y Aristóteles empleaba una metáfora. Yo no quiero caminar por los senderos ni izquierdos ni derechos, decía. Es decir, tomar partido de alguna de las partes, ¿no es cierto? Yo preferiría andar por la senda del horizonte, decía él. Es decir, tomar un camino recto. No te olvides el origen de la palabra derecho. ¿Qué es derecho?
Algunos afirman que proviene de un latín, ¿no es cierto? El directum, dirigere, bueno, tantas acepciones, y hasta el alemán se inventaron por ahí, el right en inglés, el dirito en portugués, el direito bueno, por ahí sí, en italiano. Entonces, se percatarán ustedes de que al final de cuentas, derecho significa tomar un sentido objetivo, recto y correcto en las decisiones que pueda tomar el jurista. Por eso es de que te están pidiendo leer este texto, ¿sí? Enfócate entonces en ese sentido, en el sentido ético y moral al que García Morente pretende legar, ¿de acuerdo? Para finalizar este tema con filosofía, creo que ya les mencioné, ¿no es cierto?, de que él era sacerdote y no necesariamente ha sido él filósofo, ojo, ¿sí? Ha sido, al contrario, catedrático, ¿sí?, desde muy joven en temas de moral y ética en la Universidad de España, ¿sí? Así que, ojo con eso. Bien. Para cerrar el tema este de los textos, no podemos dejar de lado, y lo dejé para lo último, el libro de Estado, Gobierno y Sociedad de Norberto Bobbio. Miren, voy a ser muy sincero con ustedes. Este texto sí es algo complejo, ¿sí? Y bueno, obviamente acá estamos para tratar de asesorarlos y brindarles la mejor información posible. Si fuese imposible de leerlo, obviamente no habrían aprobados. ¿A dónde quiero llegar con esto de complejo? Yo te sugiero, con la pequeña experiencia que uno tiene, poder primero agotar los textos previos, ¿sí? Léelos en primera instancia. Yo te sugiero en primera concluir el libro, perdón, la Constitución Política del Estado de la mejor manera posible. Permítanme, por favor, hacer el siguiente análisis y recomendación e ingreso al libro, ¿sí? Ingreso al libro de Estado, Gobierno y Sociedad. Yo siempre sugiero a mis estudiantes un texto, Introducción al Derecho, ¿sí?, de Jaime Moscoso. Este libro es bastante pedagógico. Nos enseña el origen de la palabra derecho, nos enseña puntuales concepciones y definiciones de lo que es el derecho. Te enseña a diferenciarla del tema de la ética, de la moralidad, qué será la justicia, etcétera, etcétera, ¿sí? Simplemente te estoy dando algunos aspectos para que tú logres comprender, por favor, que este libro es esencial para poder comprender algunos términos que evidentemente en la Constitución no los vas a poder comprender del todo, ¿sí? No me estoy contradiciendo. Yo decía hace unos minutos que la Constitución es de fácil entendimiento, ¿verdad? Pero hay algunos acápites, por ejemplo, en las acciones constitucionales, o cuando ya estés en las 3/4 partes de la Constitución, por ejemplo, y llegues a la ley marco de descentralización y las cartas orgánicas, ¿sí? Requiere, sí, de un poquito más de preparación. Además, no se olviden que esta materia, la de introducción al derecho, igual la van a tener que llevar en el primer año. Por eso es de que solicito siempre a mis estudiantes, no obviamente de forma obligatoria, ¿no es cierto?, para ellos, ¿verdad?, para ustedes finalmente, poder un poquito acompañar la lectura a la Constitución. Con esa base, entonces, y de forma paralela, ustedes podrían estar ya leyendo historia y ya posteriormente leer este libro de filosofía y enfocándonos ya en esa trilogía, es decir, en la Constitución, la historia y filosofía, enfocarnos directamente en el libro de Estado, Gobierno y Sociedad. Miren, jóvenes y señoritas, si yo pregunto en este momento alguna idea o concepto de lo que podrá ser Estado, tenemos varias acepciones, ¿sí? Tenemos varias definiciones, pero para simplemente explicar el título del libro, el título, reitero, entendamos que Estado, por ejemplo, es aquel que está compuesto por un territorio, una población, perdón, un gobierno, pero esa es la concepción tradicional. Sin embargo, actualmente se dice que no basta con esos elementos. Se dice que ahora, por ejemplo, se tiene que contar con el aspecto de soberanía.
Varios países, por ejemplo, tienen, ¿no es cierto?, territorio, tienen población y tienen un gobierno, pero tienen soberanía, tienen la capacidad de autogobernarse. ¿Será así? Muchos países no la tienen y no pueden entonces denominarse Estado, ¿sí? Pero para que un Estado esté correctamente administrado, impere el orden y no el caos o la anarquía, se necesita de un gobierno. Y entiéndase como gobierno, no al poder, ¿sí? Y precisamente eso te va a explicar Bobbio, ¿sí? Diferencia la posición entre gobierno y poder, que no son lo mismo. El gobierno había sido, nos explica Bobbio, por ejemplo, el instrumento del poder. Y el gobierno se va a materializar no solamente en personas, ¿sí?, en el monarca, en el rey, en el presidente, etcétera, etcétera, sino también en sus instituciones, porque son las instituciones las que hacen a las autoridades, ¿no es cierto? Los órganos del Estado, por ejemplo, hacen al presidente. El presidente no a los órganos. El presidente no tendría ningún sentido si no existirían los órganos de gobierno. Y finalmente, el tercer aspecto de este libro, sociedad. Entiéndase por sociedad al conjunto de familias que, estructuradas y organizadas, hacen posible el buen funcionamiento del Estado, es decir, la sociedad. Esos tres conceptos, entonces, ustedes los van a desarrollar ampliamente en este libro. Quien ya tenga en mano este texto, quien haya ya leído este texto, no me dejará mentir. A simple vista, por ejemplo, no existen incisos, no existen numerales o subtítulos como los otros textos. Es un texto de lectura corrida, ¿sí? Es decir, tenemos que estar muy concentrados en la lectura de este libro, demasiado concentrados. Si me permiten esta última sugerencia, ¿sí?, lo hago con la mejor predisposición, ¿sí? No vayan a pensar que es en un ánimo de soberbia, ni mucho menos, ¿sí? Solamente es una sugerencia. Este texto tiene la siguiente funcionalidad. Norberto Bobbio siempre cita a autores, por ejemplo, en opinión de Francesco Carneluti, te dicen más cierto, entiéndase por sociedad a esto. Sin embargo, una posición contraria, dice, y ahí expresa a otro autor, ¿sí? Por ejemplo, Engels decía, no precisamente se refiere a la sociedad como un conjunto de familias, sino que éstas previamente deben estar organizadas. Es decir, ahí ya le da un otro aditamento. Dice, no solamente es un conjunto de familias, sino también que deben estar organizadas. Y te cita un otro autor más por ahí, para finalmente decir, sin embargo, llegamos a la conclusión de que sociedad, y te ofrece un concepto. Y siempre reitero esto a mis estudiantes. Si no dice autor, ¿a quién se supone que se está refiriendo? Obviamente a Norberto Bobbio. Es esa la pedagogía que utiliza Bobbio, ¿sí? Es decir, primero apoya todo lo que él va a finalmente concluir, ¿de acuerdo? Por eso no existen subtítulos ahí, no existen inciso A, B, C, D, etc. Tenemos que leer desde el principio hasta el fin y saber identificar las partes esenciales de ese libro. Bien, ojalá les haya servido, ¿sí?, el pequeño análisis que he realizado de cada uno de esos textos. Y, a ver, antes de ingresar a seguramente las preguntas que ustedes tienen, permítanme concluir esta primera etapa con lo siguiente. La carrera a la que ustedes van a ingresar, Dios mediante, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, perdón, y Ciencias Jurídicas, así se llama. Esa segunda parte, Ciencias Jurídicas, nuestra profesión es una ciencia, pero cuando tú leas estos textos te vas a dar cuenta que para llegar a esa jerarquía hemos tenido que atravesar por bastantes problemas, ¿de acuerdo? Así que se trata de la formación de un cientista jurídico. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes y señoritas? Si ustedes se toman la molestia, ¿sí? Yo estoy seguro que por ahí uno de los 80 conectados que están por acá se toma la molestia de buscar la malla curricular, es decir, las materias, por ejemplo, de hace 15 años atrás, son bastante diferentes a las materias que hoy en día se llevan. Simplemente para darles un ejemplo,
en el año 2020, ¿sí? 2000. No existía la materia de derecho informático que tú vas a tener que aprobar en segundo año. ¿Por qué no existía? Pues porque por entonces el aspecto informático tenía escasa relevancia, ¿no es cierto? Pero hoy en día, con la aparición incluso de nuevos delitos de orden informático, eso en clase vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Pero por el tema informático, muy especialmente con estas famosas redes de comunicación, el Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera, se están cometiendo serios delitos. Por eso la necesidad de crear nuevas materias. Finalmente, ¿qué es una ciencia? Ustedes tienen un concepto de ciencia mucho más presente que el suscrito, ¿sí? Ustedes saben por ciencias naturales, por biología y demás, que ciencia es un conjunto de conocimientos acreditados y demostrables en todo tiempo y lugar. Así de simple. Tiene un método y un objeto propio de estudios. A nuestra carrera le ha costado mucho llegar a ese privilegiado lugar, ¿sí? Con la lectura de los textos, reitero, ustedes se van a dar cuenta de que por eso la carrera de Derecho está en constante evolución, ¿sí? No solamente con las materias en sí mismas, sino con el contenido de estas. Por eso no te vas a extrañar cuando estés en primer año, por ejemplo, vas a ingresar seguramente con una malla curricular, pero ya en tercer año puede ser que la malla cambie. No es que te van a volver a hacer estudiar las materias, ¿sí? No se me confunda en ese sentido, sino que vas a tener que cambiar algunas materias, suplantarlas. Vale decir que una materia seguramente la sacarán e incluirán otra. ¿Me dejo entender? Es decir, es una constante evolución, ¿de acuerdo? Finalmente, yo quisiera enfocarme un poquito y la verdad estoy gratamente sorprendido por este texto que ustedes van a leer. Yo ya he tenido la oportunidad de leerlo, el de García Morente. Ustedes van a encontrar un sentido ético a la carrera y es lo que hacía falta, la verdad. Con Ética a Nicómaco se estaba dando ese enfoque, pero era demasiado técnico ese libro, ¿sí? Ese texto. Era demasiado ampuloso. Este texto ya es mucho más asequible, mucho más pedagógico y bueno, me agrada mucho el hecho de que sea parte ahora de esta convocatoria. Bien, sin más que agregar, ahora sí, por favor, seguramente debemos tener por ahí algunas preguntas. ¿Alguien, por favor, quiere hacer alguna pregunta? Estoy atento. Licenciado, buenas noches. No sé si me escucha. Te escucho, Limber Espinosa. Licenciado, para poder interactuar de mejor manera, ¿será posible que me pueda habilitar la cámara, por favor? En este momento no estoy en un lugar adecuado, licenciado. Estoy No, en no, una parte no, oscura. no me refería a ti. Le hablaba al licenciado, ¿sí? Al anfitrión de la sala. Te escucho, Limber Espinosa. Ah, ya. Licenciado, bueno, tengo una consulta, ¿no? Que es a título de mi persona, ¿no? Actualmente yo estoy en la carrera de Contaduría Pública en la UNSA y me quiero cambiar de carrera y no sé si tengo que dar otra vez el examen de dispensación o de facultativo o hacer cambio de carrera. Esa es mi duda, licenciado. Poder postular o no sé. Y, a ver, otra vez me dices, es decir, sácame de esta duda. ¿Ya diste el examen de la prueba de suficiencia académica en la Facultad de Derecho anteriormente? No, licenciado, no. Esta sería mi primera vez. Ok. Taxativamente te digo que tienes que rendir el examen. Por régimen universitario, precisamente en el estatuto de la UNSA y en el reglamento de ustedes como futuros universitarios, se establece claramente que en algunas facultades puede existir esa modalidad, ¿sí? Es decir, el tema de la carrera paralela, por ejemplo, sí puede admitirse, pero solamente en algunas facultades. En nuestra facultad definitivamente no. La respuesta es negativa. Tienes que aprobar el examen de suficiencia académica, ¿sí? No se puede hacer ese tema. Si tú estás estudiando en una carrera y luego pretender ingresar a la Facultad de Derecho, no.
Por una sencilla razón. Porque tú para ingresar a la carrera de Contaduría Pública has tenido que aprobar algunas materias que en lo absoluto tienen relación con la carrera de Derecho. ¿Sí? No, definitivamente no. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, licenciado. No tienes por qué. Estoy atento, por favor, jóvenes, señorita, no tengan temor, ¿sí? Estamos acá para poder resolver las cuestionantes que ustedes tengan. Los estoy escuchando. Díganme. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Mira, yo soy egresado de otra facultad, de la Facultad de Tecnología, ya titulado. Y esa era justamente mi consulta también, ¿no? Si se puede ingresar o otra modalidad de inscripción, el examen directamente. Comprendo. Miren, cuando ustedes lean régimen universitario, se van a encontrar con una figura, con una, sobre todo en el reglamento que ustedes van a tener como futuros estudiantes, donde indica de que se van a suprimir, dice, algunas modalidades de admisión. Por ejemplo, en el campo de la excelencia, algunos bachilleres de excelencia van a poder ingresar directamente, dice, pero a algunas universidades, perdón, a algunas carreras, ¿sí? No a todos. Profesionales, de la misma forma, pueden ingresar a algunas carreras, pero ocurre que, como en el caso, por ejemplo, bueno, el profesional que nos acaba de consultar, él aprobó una malla curricular totalmente diferente a la carrera de Derecho. Y cuando lleguemos nosotros, y ustedes también lo hagan en el régimen universitario, a la parte exclusiva de la Facultad de Derecho, nos vamos a encontrar que definitivamente no se puede. Yo les voy a simplemente compartir una experiencia, bueno, no experiencias, sino que algo ustedes que seguramente también lo van a experimentar en primer año, se van a encontrar, por ejemplo, con policías, se van a encontrar con militares, como compañeros de estudio, ¿sí? Entonces, interactuando con ellos, se van a dar cuenta de que ellos tampoco han podido ingresar de forma directa a la carrera de Derecho, ¿sí? Muchas personas tienen, sí, esa información, ¿sí? No sé la verdad cuál será la fuente. Me imagino que por otras carreras, seguramente, como otras personas lo hicieron, pues tal vez tienen la idea de que también en Derecho se puede hacer esto, pero definitivamente no. Para cerrar ya este tema, por favor, porque quisiera otras consultas. Para cerrar este tema de que si se puede o no, ¿sí? Si estás estudiando, o si eres egresado, o si eres titulado de otras carreras, no puedes ingresar directamente por lo siguiente. La malla de Derecho, la malla curricular me refiero, es totalmente diferente a cualquier otra carrera, ¿sí? Es decir, si basta con que revisemos los libros que nosotros debemos leer, filosofía, por ejemplo, Estado, Gobierno y Sociedad, a ver, ¿con qué otra carrera tendrá que ver Estado, Gobierno y Sociedad? Creo que con ninguna, ¿no? Ciencias políticas de pronto. La Constitución Política del Estado. Se exige leer en algunas carreras, pero no me dejarán mentir, solamente en determinados acápites, ¿no es cierto? No necesariamente tienes que leer toda la Constitución como tenemos que hacer ahora. Por eso es de que no se puede, ¿sí? No se puede. Tenemos que aprobar necesariamente, bueno, en este caso la prueba de suficiencia académica, o en su defecto la prueba del prefacultativo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenas noches, licenciado. Tenía preguntas sobre el examen. ¿Va a ser como el año pasado por apellido? Que yo tengo entendido puro A hasta la mitad va a ser por la mañana y la otra mitad va a ser por la tarde. ¿O va a ser en orden cualquiera, digamos, o sea, a sorteo? Mira, tenemos que ser atentos a la convocatoria. La convocatoria, si bien no ofrece mayores datos, sin embargo, ustedes van a tener una prueba piloto días antes del examen, ¿sí? Una semana antes usualmente existe una prueba piloto. Es ahí donde se va a despejar esta duda fundamentalmente. Yo no puedo ser irresponsable en este momento y brindar algunos datos que no son oficiales. Hemos tenido que esperar, miren, hasta hace 3 días atrás, cuáles iban a ser las materias oficiales. Estábamos convencidos, por ejemplo, que la materia de introducción al derecho iba a ser una de las materias a estudiarse, pero miren con qué sorpresa nos encontramos.
Por eso, respondiendo puntualmente a tu pregunta, vamos a saber de ese y otros detalles recién una semana antes del examen, en la prueba piloto, ¿sí? Pero eso es independiente, ¿no? En la medida que estudiemos correctamente los textos de la convocatoria, no nos importa mucho si va a ser por la mañana o por la tarde, ¿no es cierto? Estamos me imagino, miren, estamos en los primeros días de mayo y hasta que demos el examen tenemos suficiente tiempo. Otra pregunta, por favor. Licenciado, buenas noches. Otra vez le habla Limbert. Dígame. Una consulta. Los libros, los cuales nos acaba de explicar, los que están en la convocatoria, físicamente, ¿dónde los puedo conseguir? Disculpa. Bueno, a ver, yo revisaba, por ejemplo, Google y, por ejemplo, el libro de filosofía la puedes encontrar tranquilamente ahí. La Constitución la puedes encontrar, pero lo recomendable acá es adquirir los textos, sobre todo, bueno, de instituciones que están plenamente avaladas para el efecto, ¿no? La institución para la cual trabajamos, obviamente, sí va a extender los 4 textos, ¿sí? A la venta. Pero si no podemos llegar hasta, bueno, sus dependencias, en el caso de la Constitución, por ejemplo, yo no aconsejo mucho comprar de ciertos puestos que vemos por ahí, ¿no es cierto?, de venta, porque ocurre que a veces hay errores de impresión, a veces ni siquiera está impresa una hoja y demás cuestiones. Entonces, lo que siempre se sugiere, digamos, sobre todo para mi materia, es comprar la Constitución de la Gaceta Oficial, ¿sí? Es decir, en la calle Mercado, cerquita de la vicepresidencia, ahí la vas a poder adquirir. Pero si deseas adquirir los otros textos, bien los puedes hacer del instituto, de CENEM, o de lo contrario, puedes acudir directamente hasta la Facultad de Derecho, ¿no? En la Facultad de Derecho no las venden, por si acaso. Es decir, al frente hay unas fotocopiadoras y ahí se las puede adquirir. ¿De acuerdo? Listo, licenciado, muchas gracias. Reitero, no te preocupes, reitero, pero en el caso de la Constitución sobre todo, sigan la sugerencia, ¿sí? La Gaceta Oficial es fundamental. Ahí vamos a tener plena seguridad, ¿no es cierto?, de que estamos adquiriendo también la Constitución oficial, porque es la Gaceta, ¿sí? Es la imprenta oficial con que cuenta el Estado. No es excesivo su costo, ¿sí? Será pues unos 5 pesos más, digamos, que donde lo podías haber adquirido. A ver, muchas preguntas, por favor. Licenciado, muy buenas noches. Bueno, mi pregunta sería más el que me explique un poco cómo está todo esto, ya que yo sigo en el colegio actualmente, salgo este año y quisiera saber un poquito más. La inscripción será, o sea, esta inscripción que vamos a realizar va a ser la capacitación para dar el examen a la carrera de Derecho o cómo más o menos sería. ¿Me podría explicar un poco? ¿Cómo no? Gracias. A ver, sí, entiendo que, bueno, un porcentaje de los postulantes tiene información, pero hay otro porcentaje que ¿no es cierto? Como en el caso de la señorita, es comprensible y respetable, ¿no? Muy buena su pregunta. A ver, sucede de que la prueba de suficiencia académica PSA, ¿sí? Es una convocatoria pública para todos ustedes, en el sentido de que se va a aplicar una sola prueba. No existen cursos de ninguna naturaleza que la Facultad de Derecho vaya a impartir, ¿sí? Obviamente existen instituciones como la nuestra que se dedican, ¿no es cierto?, a poder dar ciertos niveles de conocimiento enfocados a la aprobación del examen, ¿sí? Es decir, más claro no puedo ser. Pero no existen cursos por parte de la Facultad de Derecho, ¿sí? Que quede claro en la prueba del PSA. Para quienes deseen cursos, para eso tenemos que esperar hasta la siguiente convocatoria. Usualmente el examen del prefacultativo, así se llama el curso, se rinde en el mes de diciembre. Pero obviamente un par de meses antes ya se llevan los cursos dentro de la universidad, ¿sí? Pero déjenme decirles de que esto es un poquito desfavorable, si se quiere, entre comillas, ¿sí? Por lo siguiente.
Por lógicas razones, la prueba del PSA, pues si no tienes ningún curso abierto, es decir, si la OMSA no te está dando ningún curso y demás, basta con revisar por la convocatoria, ¿no es cierto? Son solamente 4 libros, es decir, es una oportunidad grandiosa la que se te está ofreciendo. Son 4 textos nada más los que tienes que leer. Es una especie de autopedagogía, ¿no es cierto? Es solamente depende de ti la lectura de los mismos. Y en la medida que tú sepas hacerlo, te va a ir bien el examen, ¿sí? Obviamente nosotros estamos para direccionar y demás cuestiones. Pero ya cuando hablamos de la prueba de prefacultativo, donde sí existen cursos a los que tú tienes que acudir, para empezar, dudo mucho que las materias solamente sigan siendo 4. Seguramente van a ser 5, para empezar. Y como son ya cursos abiertos, es decir, cursos en los que los docentes y demás ya explican el contenido de los textos, pues las preguntas generalmente suelen ser un poquito más rebuscadas, entre comillas, ¿sí? No quiero ser irresponsable en mis palabras, espero dejarme entender, ¿sí? No quiero ser gráfico, ¿sí? No quiero que se malinterpreten mis palabras, pero creo que me he dejado entender, ¿sí? Espero haberte respondido. ¿Existe alguna otra pregunta? Por favor, Roberto, te estoy escuchando. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Buenas noches. Una consulta, dice. Anteriormente me inscribí para la prueba, pero me fue mal. Este sería mi segundo intento. Mi pregunta es, ¿habrá algún límite de intentos para postular al examen? Perdón, un poquito más fuerte, si me repites la última parte. Ya. Mi pregunta es, ¿habrá algún límite de intentos para participar en la prueba? O sea, En lo esta es mi absoluto. esta En lo sería mi absoluto. segunda participación. Y comprendo, y está muy bien, ¿sí? Miren, conozco yo postulantes que en la 4ª ocasión aprobaron el examen, ¿sí? Y créanme que no me estoy inventando en lo absoluto, ¿sí? Es decir, es tanta la perseverancia del postulante, ¿sí? La pasión por el derecho y demás cuestiones, que, bueno, realiza varios intentos y no hay un límite específico, ¿sí? Por una sencilla razón. La propia Constitución, ¿sí? Es decir, cuando ustedes avanzan o lean la Constitución, se van a percatar de algo. La Constitución nos otorga ese privilegio, ¿sí? De igualdad de condiciones, sea cual sea el factor, situación o condición en la cual nos encontremos. Es decir, no por haber intentado 1, 2, 3 veces te va a coartar un derecho, porque recordemos que la educación es un derecho, ¿no es cierto? Es universal y no está condicionado absolutamente a nada. Así que inténtalo, sí, inténtalo. Y ya que tienes una base, es momento de aprovechar ahora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No tienes por qué. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Disculpe, me consulta, licenciado. Gracias por la orientación pertinente que necesitamos. Ahora una consulta, licenciado, con referente al curso o tiempo de estudio, ¿no? Por ejemplo, algunos quizás de repente trabajamos y al mismo tiempo queremos aprovechar el estudio. Quizás esa duda me puede sacar, licenciado. De repente el horario es en la mañana, la tarde o en la noche. Probablemente exista, ¿no? Por favor, licenciado. En el instituto me preguntas. Sí, No, existen en la varios universidad. horarios. En la universidad. Una vez que apruebes el examen, me dices, y ya estés cursando el primer año. ¿Esa es tu pregunta? Así es. Sí, pero como todo, siempre existen sus bemoles, ¿no? Existen sus peros. Por lo siguiente, a ver, sí, se entiende que el estudiante, bueno, en muchos casos ya está estudiando a temprana edad, bueno, trabajando en realidad, ¿no es cierto? Pero hay pues acá un pequeño gran detalle, y se los digo con conocimiento. Sucede que el primer turno, por ejemplo, el turno de la mañana me refiero, pues ingresa a, si mal no recuerdo, 7:30. Una materia dura hasta las 9 de la mañana, luego ingresamos a la otra materia hasta 10:30, ¿sí? Y la última materia hasta 12 del mediodía. Paralelo A, ¿entienden? Pero sucede que el paralelo A en el horario está compuesto pues por, bueno, no quiero referirme, no sé cómo catalogarlo, ¿sí? Pero usualmente son los docentes eméritos,
¿sí? Son aquellos que tienen mayor experiencia, si se quiere, ¿sí? Espero estarme dejando entender. Pero si vamos a tomar, por ejemplo, otros paralelos durante la noche, ocurre que no, lamentablemente ya están otros docentes, ¿no es cierto? Que ya por, igual que nosotros, están trabajando y demás en la abogacía, algunos son fiscales, otros son jueces, y como que llegan cansaditos, ¿no es cierto? A veces llegan corriendo y demás cuestiones. Entonces, dicho en otras palabras, y ya que estamos en confianza, ¿sí? Con todos los conectados, si quieres aprender, vamos a tener que inscribirnos en paralelo A, B, C. Pero bueno, si no tenemos mayor tiempo, vamos a tener más que complementar con nuestros propios estudios, ¿sí? Y bueno, no lo digo yo, es de lógica, ¿no es cierto? Es decir, los docentes que están durante el turno noche, por ejemplo, llegan pues apurados, cansados de sus diferentes trabajos, ¿sí? Lamentablemente. Bueno, esa es la situación, ¿sí? Pero sí existen diferentes horarios, ¿de acuerdo? Sí existen diferentes horarios. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas noches, licenciado. Yo tenía una duda. Bueno, Si llegara a aprobar el examen de dispensación, ¿podría pasar clases este año o tendría que esperar hasta el próximo año para matricularme? hay que esperar hasta el próximo año porque las clases empiezan en el mes de febrero, ¿sí? El próximo año empiezan las clases. Ahí tienes, pero un aspecto a favor. Y acá no creo que podamos ser tan confiados, ¿no? Y decir, entonces, ¿cómo voy a esperar tantos meses hasta el próximo año? Mejor daré mi examen en el prefacultativo nomás. Yo ya te he explicado cuáles son algunos, bueno, no sé cómo llamarlos, ¿sí? Pero si en el examen del prefacultativo es un poquito algo más complicado, quizá el examen, de repente nos vamos a arriesgar, ¿no es cierto? Yo preferiría tener la siguiente perspectiva. Si vamos a aprobar en la prueba del PSA, tenemos el tiempo suficiente en estos meses como para poder complementar las materias que se nos vienen después, por una sencilla razón, ¿sí? Para todos. Y miren, yo estoy seguro que si ustedes se mantienen conectados, si están atentos a esta conversación, indudablemente tienen pasión por el derecho, tienen interés por aprobar esta prueba. Así que me imagino que, bueno, esperemos una gran parte apruebe, ¿no es cierto? Pero miren, por lo siguiente se los digo. Existen, hasta donde tengo conocimiento, 9 paralelos en el primer año. Cada uno de los paralelos está compuesto por aproximadamente 180 alumnos, más o menos, ¿no? Es decir, las salas son bastante amplias. Seguramente alguno por ahí ya ha visitado, ¿no?, las instalaciones de la facultad. ¿Pero qué tiene que ver esto con la pregunta que tú me has indicado? Con lo siguiente, es decir, el primer año es bastante exigente, ¿sí? No te olvides que estás ingresando pues a una facultad, ¿no es cierto? Después de haber en la mayoría de los casos terminado el colegio. En el caso de los profesionales que nos hicieron las preguntas, pues es un ámbito distinto, ¿no es cierto?, al ámbito de su conocimiento. Pero indudablemente los docentes ahí exigen al estudiante porque se supone que ya en los siguientes años, segundo, tercero, ya van a tener que tomar materias específicas, ¿sí? Por ejemplo, en el primer año se tiene que aprobar la materia de teoría del Estado, introducción al derecho, teorías de investigación, metodologías de investigación. Bueno, se me va de la mente en este momento, pero son materias genéricas, si se quiere, ¿sí? Son materias que no son puntuales del todo, pero se supone que te están formando para poder luego aprobar materias ya puntuales, por ejemplo, penal, civil, administrativo, etcétera, etcétera. ¿Me estoy dejando entender? Es como una especie de, perdón por la comparación o la analogía, es una especie de servidor, si se quiere, ¿sí? Por eso es indispensable que, ya sea que hayas aprobado en la prueba del PSA o la prueba del prefacultativo, complementes nomás tus estudios de una forma muy particular para estar lo suficientemente preparado en el primer año. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta, por favor. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Mónica Vargas. Quiero hacer la siguiente pregunta. Del total de postulantes en esta oportunidad, ¿cuál es el cupo que se va a aceptar, por favor? No hay un cupo, no existe una
un límite específico. Ocurre que las preguntas, y no se olvide usted que, bueno, ya existen, pues, cuántas convocatorias ya existirán, ¿no es cierto? No lo sabemos con exactitud. Pero obviamente las comisiones que trabajan en la elaboración de las preguntas siempre se van a basar en un banco de preguntas, y no me refiero a que van a extraer del banco de preguntas las cuestionantes de este examen. No estoy diciendo eso. Sino que ellos ya tienen pues una vasta experiencia, tienen una base documental sólida para poder formular las preguntas, y ellos ya calculan, ¿sí? Ya saben más o menos cuál va a ser el número de aprobados. Si, miren, reitero, si estamos acá en una charla informativa, me voy a tomar la libertad de decirles lo siguiente. El año pasado, por ejemplo, en la prueba del PSA, bueno, habían algunas preguntas bastante sencillas, ¿sí? Bastante sencillas. Entonces, el número de aprobados ha sido un poquito más de lo esperado. Pero utilicemos un poquito la lógica y vamos a entender que en la siguiente prueba, es decir, en la prueba de prefacultativo, las preguntas como que van a ser un poquito más rebuscadas, ¿no? Más complejas, si se quiere. Por eso entiéndase de que las preguntas son calculadas, ¿no es cierto?, para cierto grupo de aprobados, ¿sí? No hay un límite específico, pierda cuidado, no existe aquello. Siguiente Muy bien, pregunta. muchas gracias. No tiene por qué. ¿Alguna otra pregunta, por favor? O ya damos por terminado todo esto. Licenciado, una consulta más, por favor. Con respecto al instituto donde usted está trabajando, entonces me parece que es para reforzar, ¿verdad? Como decía, para apuntar a que es aprobar el examen. No sé si podría darme un poquito más de información entre horarios, si es ahí la modalidad virtual, por ejemplo, o es presencial, presencial y demás. Sí, existen las modalidades presenciales y virtuales. Con relación al tema administrativo, es decir, al tema de los horarios, costo y demás cuestiones, el licenciado, bueno, la licenciada seguramente les van a dar la información al finalizar esta conversación, no se preocupe. Para ir finalizando, por favor, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, licenciado. Quería también una consulta. Para aprobar el examen de dispensación, más o menos, ¿cuántos puntos se necesita? Sí, está bien. Régimen universitario es bastante claro, ¿sí? Cuando hablamos de la puntuación numérica, dice, sí, ya estamos avanzando, ¿no es cierto? Un poquito, ¿se dan cuenta? Régimen universitario, por ejemplo. Para el tema de la aprobación numérica, dice, basta con 50 puntos más 1, es decir, 51 puntos y estás aprobado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Profesor, buenas noches. Soy Darlene Ticona. Quisiera hacerle una pregunta de ¿cuál va a ser el método en el que nos van a enseñar el conocimiento de los 4 textos en el instituto? Bueno, yo solo puedo responder esto a título personal, ¿sí? Yo tengo una metodología y seguramente cada docente la tiene, ¿sí? Pero lo que yo hago, por ejemplo, es el análisis primero deductivo, es decir, trato siempre de explicar el concepto, como esta charla, ¿no es cierto? Ustedes han debido dar cuenta de algo. Es decir, trato de explicar el concepto para que se entienda de lo que vamos a hablar en esta clase, así como les acabo de explicar en qué consisten los textos, para que el estudiante tenga una idea de lo que se viene en las siguientes 2 horas. Entonces, vamos desarrollando la clase y tengo un intervalo en la parte media, por ejemplo, de la clase en la que recibo preguntas, si hay alguna duda y demás cuestiones. Y al final de la clase soy yo quien evalúa, ¿sí? Es decir, soy yo quien pregunta. Obviamente esto no es por puntaje, no se presiona al estudiante ni mucho menos, pero créanme que sirve porque el estudiante responde en la gran mayoría de los casos y aquellos que no responden pues están recibiendo información complementaria, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente el docente, además de ser docente, también tiene que cumplir un rol informativo, no solamente en el curso,
porque yo usualmente los invito, ¿no?, a que me hagan cualquier otro tipo de preguntas relacionadas obviamente al tema de una manera particular, si es que tienen alguna duda y demás, porque a veces en la clase hasta un poquito de vergüenza, ¿no?, si se quiere preguntar y demás, entonces estamos para servirles. Pero de forma personal, ese es mi ámbito de trabajo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿me podría dar una recomendación en qué orden leer los libros? Ya, esto lo hago en clase, sí, pero bueno, por cortesía te respondo. Yo sugiero siempre primero leer el libro de Introducción al Derecho de Jaime Moscoso. No está en la convocatoria, es cierto, pero necesitas conocer de cierta terminología jurídica, ¿sí? No puedes aventurarte y pretender entender toda la Constitución si no sabes mínimamente ciertos conceptos. Entonces, primero, Introducción al Derecho de Jaime Moscoso. Segundo, la Constitución Política del Estado, porque es una base jurídica e institucional fundamental para poder entender lo que se viene después. Al mismo tiempo, yo te sugiero estudiar también historia, ¿sí? Porque ambos van de la mano, ¿no es cierto? Historia te va a ayudar a comprender indudablemente el origen de las instituciones, cuáles serán las atribuciones que tienen ciertas autoridades, de dónde devienen, gracias a qué las han obtenido. Esencialmente, la gran mayoría de las atribuciones que tienen las instituciones y atribuciones son, pues, gracias a qué, a la soberanía del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, eso en la historia obviamente se va a desglosar. Y como decía al principio, ¿sí?, como el libro Estado, Gobierno y Sociedad de Norberto Bobbio tiene características filosóficas, primero agotar también el libro, en tercer lugar, de Introducción a la Filosofía, para finalmente, me imagino en las últimas 2 semanas, ¿no?, desarrollar el texto de Norberto Bobbio, ¿sí? Pero eso es simplemente un consejo. Obviamente cada persona, cada alumno en este caso, tiene su propia metodología, ¿no es cierto? Simplemente es un consejo el que estoy brindando. Bien, para terminar, por favor, alguna otra pregunta, ya para cerrar. Yo tenía la duda de los exámenes, bueno, del examen piloto, ¿no? ¿Eso va a ser como un examen prueba para saber cómo funciona el sistema o algo así? Exactamente, exactamente. Además de brindarles alguna información complementaria, como lo que nos preguntaba la señorita anteriormente, si se van a dividir en grupos y demás, también sirve, y muy buena tu pregunta, para poder establecer el tema de la conexión, ¿sí? Si estamos correctos, si, bueno, la fibra que se va a utilizar es lo suficientemente, potencial como para poder cubrir el gran número de postulantes y demás cuestiones. Entonces, simplemente sirve para ello, ¿sí? Perder cuidado. No está dentro de la calificación, ni mucho menos. Es una prueba simplemente. Gracias. No tienes por qué. Bien. ¿Ninguna otra pregunta? Hasta ahí creo que todos estamos claros, ¿verdad? Bien, entonces, si no existe otra pregunta, yo cierro mi participación y los invito, ¿sí? Los invito a formar parte de la institución. Estamos para servirles, ¿de acuerdo? Bien, si no existe otra pregunta. Buenas noches, dice. Buenas noches. Un poquito más fuerte, por favor. No lo escucho muy bien. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿Me podría repetir cómo se va a llevar los exámenes? O sea, ¿en qué método va a ser, por apellido? Eso no he entendido muy bien. Ya. Los anteriores exámenes sí han sido por apellidos, ¿de acuerdo? Desde la A hasta la H, por ejemplo, el primer grupo. Se esperaba, no sé, unos 8 a 10 minutos y ya empezaba el grupo, el siguiente grupo, ¿sí? De tal forma que no vayan los grupos separados, ¿sí? Es decir, que no termine un grupo y luego recién el otro, por ejemplo, ¿sí? Para no dar lugar a especulaciones ni por ahí se estén colaborando en el examen. Pero para despejar este tema, reitero nuevamente, por tercera ocasión, vamos a tener que esperar hasta la prueba piloto una semana antes del examen. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, jóvenes, señoritas, postulantes, señores profesionales, muchísimas gracias por haberse conectado, ¿sí? Espero haberles, servido de información y demás para servirles entonces en la institución.
Muchísimas gracias. Los voy a dejar con la licenciada, que seguramente les va a dar mayores detalles con el tema de la inscripción y otros aspectos, ¿sí? Muchísimas gracias. Tengan buena noche. Muy bien, muchas gracias, licenciada, por su participación, ¿no? Por la sesión informativa. La verdad fue bastante productiva, nos ayudó a aclarar bastantes dudas. Y pues también ustedes, jóvenes, por seguir presentes, ¿no? En la sesión. Veo que tienen muchas ganas de prepararse, están con muchos ánimos. Pues también invitarles, ¿no? A nuestros cursos de preparación, ¿no? Si ustedes quieren repasar los temas, ¿no? Aclarar dudas, ¿no? Se pueden preparar con nosotros como institución. Hemos ido preparando a varios estudiantes, los cuales también muchos lograron ingresar. Nos recuerden que nosotros los apoyamos y también ustedes tienen que poner de su parte, ¿no? Prepararse también por su parte.